del Obispado Castrense del Perú, licenciado Aníbal Puerta González. Adelante, querido licenciado. Gracias, profesora Reina, por el pase. Vamos a conectar acá, por favor, para compartir pantalla. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, profesor. Está todo ok. Muy bien, gracias. Buenos días, profesora Merit, directora de la Oficina de Educación Católica Castrense, queridos docentes, coordinadores de educación religiosa. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos momentos. El tema que nos ocupa es la identidad del docente de educación religiosa ante los retos actuales. Los puntos o elementos que vamos a compartir en este momento están acá desglosados como introducción. Vamos a empezar comentando rapidito sobre Perú, la identidad de nuestro país, la profunda tradición cristiana. Programa actual de educación religiosa en el Perú a partir del informe de la ONDE que nos compartió el pasado sobre la identidad castrense, nuestro obispado. Luego vamos a comentar un poquito los retos y desafíos del docente, yendo al tema sobre la identidad, el docente, cuál es tu identidad, quién eres, a quién buscas. Docente como una persona de fe, que enseña lo que cree, ama y espera. El docente en su encuentro personal con Cristo y como puente para el encuentro entre los estudiantes y Cristo. El docente que sabe escuchar, dialogar y discernir, todo es a luz de la fe. El docente como un promotor de la fraternidad humana, una cultura de paz. Docente que acompaña y está presente en los procesos de crecimiento de sus estudiantes. Genera siempre una relación personal que perdura muchas veces en el tiempo. Y desde nuestra experiencia castrense vamos a comentar un poquito algunos rasgos o el perfil del docente de educación religiosa que buscamos y promovemos en el Obispado Castrense. Conclusión, un resumen de los retos y los docentes. Como les dije, en primer lugar comentamos un poquito haciendo historia o recordando un poco lo que es el origen de nuestro Perú, de nuestra república. Ya el Papa lo llamaba en su visión Perú, tierra ensantada, donde han florecido muchos santos y héroes cristianos que defienden la fe con una profunda fe cristiana y católica, decirlo así. Tenemos que desde la llegada de los españoles o los europeos a tierras sudamericanas ya vino la religión católica, la religión cristiana, la religión católica en ese tiempo. Luego se produce este proceso de inculturación, que es, podemos llamarlo así, un encuentro de dos culturas, una cultura europea netamente cristiana y una cultura o las culturas americanas. A partir de eso, el Perú surge con una profunda identidad cristiana, pero una identidad cristiana íntegra, que englobaba todo el quehacer social, la vida social, religiosa, cultural. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el campo de la evangelización, la catequesis, luego, lógicamente, en el tema de la educación. Y cuando hablo de la educación, ahí tenemos nosotros en realidad el origen o la gran importancia que la Iglesia da a la educación. Todavía recordamos o tenemos presente, por ejemplo, las primeras universidades americanas en América, en suelo americano, que fueron fundadas ya sea directamente o a iniciativa de la Iglesia, de los misioneros religiosos. Solamente por ejemplo, una lista que podríamos tener presente. De las más de 30 instituciones educativas
de nivel superior en América, entre 1538 y 1812, tenemos las más antiguas. La primera que podríamos contar, que fue fundada el 28 de octubre de 1000. Bueno, a veces nuevamente vuelvo a reiterar de que estos problemas de conectividad suelen pasar, ¿no? A veces también cuando estamos en el aula, nosotros dictando nuestras clases, de pronto el Zoom nos bota, ¿no? La conectividad es así, pero siempre esperando con paciencia porque siempre nuestro ponente está allí con nosotros. Mientras vamos viendo la proyección de la pantalla, por favor no se olviden de leer en el chat, se ha puesto un mensaje referente al link de asistencia, ¿ya? Así que no se preocupen, docentes. Seguimos entonces con la presentación de nuestro ponente, ¿sí? Que tiene a bien desarrollar. Ajá, listo, adelante. Profesora, gracias. Me fui por un momento, es la red está fallando. En todo caso, le comentaba, por ejemplo, haciendo mención a algunas universidades fundadas, ya sea directamente o por iniciativa de la Iglesia o instituciones religiosas. Tenemos ahí la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo, que fue interrumpida. Luego, el 12 de mayo de 1551, la Universidad de San Marcos. En ese momento se llamó Universidad Real de la Ciudad de Reyes o Universidad de Lima, creada con un breve del Papa Pío V y que le dio todos los privilegios de aquella gran conocida Universidad de Salamanca. Esta universidad de San Marcos fue fundada por los dominicos, vamos a decirlo ahí directamente, con las facultades de teología, artes y cánones, lo que pasa a llamarse después la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, con la autonomía que la conocemos ahora desde 1935, ¿no? La forma que la Universidad de San Marcos pasa a ser una de las, o mejor dicho, la primera universidad de América, porque funcionó de manera ininterrumpida en el tiempo. Luego tenemos otras, por hacer mención solamente, en 1551, la Universidad de México, en 1587, la Universidad de San Fulgencio en Ecuador, en 1623, la Universidad Javeriana de Santa Fe en Colombia, la Universidad Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca en Bolivia, la de San Felipe en Chile, la Universidad de San José en Guatemala, la Universidad San Antonio de Abad en Cusco, que fue el primer grado académico que otorga esta universidad, por ejemplo, es la del doctor en teología, ¿no? Solamente por hacer mención para que tan importante es la educación en nuestro país, en nuestro suelo americano, y la contribución de la Iglesia. La formación en valores éticos y morales. Luego tenemos en el campo de la salud y la atención a personas vulnerables. La participación también en el proceso independentista de la Iglesia, ¿no? Y en la formación del Perú como un Estado democrático republicano. Solamente algunos instrumentos legales o normativos que recogen justamente esta identidad cristiana y que no nos debe parecer sospechoso. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Se puede ver? Profesora. Sí, profesor, se ve, pero quizás para ir avanzando las diapositivas, porque se ha quedado congelada en la primera. Ok, está pasando acá. A ver, voy a salir y volver a ingresar. Perdón. Ahora sí. Ok. Les decía, algunos instrumentos normativos que recogen esta identidad cristiana de tal forma que no nos debe extender, es necesario conocerlos. Estamos ahí, por ejemplo, el reglamento del primer Congreso Constituyente del Perú. El primer Congreso que fue, donde fue presente en esa época Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Y quién fue él? El arzobispo de Lima, en los años 1846 a 1855, ¿no? Creo que se fue de nueva pantalla. A ver. Algo está pasando con esta red. Es la laptop, no lo sé. En todo caso, continúo. Después voy a compartirles después las diapositivas si les puede servir.
Sería genial. Bueno, tenemos las sesiones del primer congreso, hacen mención a Dios Todopoderoso, a los santos evangelios, el juramento que conocemos ahora y que con el tiempo se ha ido un tanto desvirtuando, el juramento de los congresistas, senadores en aquella época, diputados, mencionan al juramento por Dios y los santos evangelios, conservar la santa religión católica, hacen mención lógicamente a la religión católica porque el momento era así. Hay dos figuras ahí que yo les pongo, del padre Pedro Mariluz Garcés, uno de los capellanes del fuerte Real Felipe, justamente en aquella época en la que se está produciendo el proceso independentista, casi ya al finalizar, en 1825, el fusilado por reservar o guardarse el secreto de confesión. Vamos a decir lo que es el primer capellán mártir en el Perú. Luego las constituciones políticas del Perú que también recogen, por ejemplo, aquella, la de 1920, en su artículo 5 menciona que la nación profesa la religión católica apostólica romana. El Estado la protege. Lógicamente hablamos en esta época de un Estado confesional. En la Constitución del 33 igual hace mención a la religión católica, apostólica y romana. En la Constitución del 93 ya hay una diferencia muy grande en su mención a la Iglesia Católica, sin embargo, no deja de mencionarlo, que el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que el Estado está haciendo acá simplemente es reconociendo que la Iglesia Católica ha colaborado o ha tenido... Profesora Aníbal, disculpe, sí, interno, para que pueda dejar de compartir pantalla y poder proyectarle desde otro dispositivo el PPT y así poder ayudarle en la ponencia. Mejor, perfecto. Perfecto. Sí, a veces estas cosas suelen pasar, la conectividad a veces es así, pero siempre con ese espíritu de positivismo, ¿no? De ánimo, de espera, ¿no? Y agradeciendo a todos los presentes, todos los asistentes que en esta mañana nos están acompañando, en esta semana de actualización y capacitación docente para nuestros docentes del área de educación religiosa. ¿Listo? Entonces, dejamos de compartir la pantalla para poder... A ver. No sé qué pasó acá. A ver, no me permite. Okay, ahora sí creo. Entonces, a ver, por favor, por interno, para que veamos. Ahí está. Listo, profesor. Genial. A ver, por favor. Un poco más adelante. Poquito, una diapositiva más. La siguiente. Bueno, el acuerdo. Rapidito, solamente hace mención al acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, que también es un instrumento actual, lógicamente vigente, que hace mención a la tradicional y fecunda colaboración entre Iglesia Católica y Estado peruano. Y ojo, que esto hay una clara referencia al bien de la vida religiosa y civil de la nación. Luego el Estado reconoce la independencia y autonomía de la Iglesia, pero también recoge lo que la Constitución anterior mencionaba sobre la importante función que ejerce en la formación histórica, cultural y moral del país. Y le brinda su colaboración conveniente. Dice así, el Estado le brinda la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional. Y claro, la educación, los profesores de educación religiosa en las aulas, en las instituciones públicas, educativas públicas, tiene razón de ser justamente a partir de lo que hemos venido viendo. El Estado, además, en el artículo 11, menciona que el Estado continúa garantizando que se preste asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
se hace mención directa a nuestro obispado castrense, pero además menciona en los centros sanitarios, establecimientos penitenciarios, y luego el artículo 19 hace referencia al nombramiento civil o las contrataciones de profesores de educación religiosa en centros educacionales públicos. Miren, aquí hace referencia, continúa impartiéndose en los centros en los que continúa impartiéndose como materia ordinaria la enseñanza religiosa. De tal manera que nosotros como educadores debemos hacer mención a esto y tenerlo muy presente, porque no es que somos una materia para rellenar. Nosotros somos una materia, la educación religiosa, mejor dicho, es una materia ordinaria que se enseña y se debe enseñar. Se requiere presentación del obispo respectivo, lógicamente, para los nombramientos. El profesor de religión puede ser mantenido en su cargo mientras goce de dicha aprobación. Esto es como referencia un poco, entonces, a lo que ha venido pasando en la historia. Pero continuamos. Adelante, por favor. Bueno, nosotros el año pasado hemos conocido, gracias a la ONDEC, a la Fundación SM, un informe sobre un estudio del panorama de educación religiosa en el Perú. Yo solamente he recogido estos 4 datos que me parecen ilustrativos. En general se habla de una valoración muy positiva. El 90% de estudiantes, por ejemplo, reconoce que la educación religiosa en el Perú les ayuda a ser mejores personas. El 95% de familias reconoce que la educación religiosa ayuda a que sus hijos tengan valores. El 85% de docentes reconoce que la educación religiosa contribuye a dar sentido a la vida personal de los alumnos. El 85% también de docentes igualmente reconoce que la educación religiosa contribuye a dar sentido a la identidad personal. Solamente, como digo, como muestra, cojo estos datos, pero es importante tenerlo en cuenta de repente como referencia. Tal vez no recoge todo el panorama general de la educación religiosa en nuestro país, sin embargo, ayudará en algo a tener en cuenta. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego vamos a comentar rapidito solamente la identidad castrense. Nuestro obispado castrense del Perú tiene razón de ser en la misión de la Iglesia, en su preocupación por atender a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a sus familias y al personal civil. Es esta nuestra misión. El ordinariato militar u obispado castrense del Perú tiene es la peculiar circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en nuestro país. Fue creada el 15 de mayo del 43 por el Papa Pío XII. Tiene personería jurídica de carácter público, igual que las otras jurisdicciones, igual que las otras diócesis en el Perú. Está reconocida por el Estado peruano según el Acuerdo 80, pero en el caso de nuestro obispado además se rige por sus propios estatutos y un reglamento interno. El obispo general castrense, a quien hemos tenido el gusto de conocer, o los que no lo conocían, bueno, los demás, los profesores de educación católica seguramente ya lo conocen. Bien, al inicio hemos tenido a Monseñor. Él es la máxima autoridad eclesiástica en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Debe ser peruano de nacimiento el obispo castrense, es nombrado académicamente por el romano pontífice y reconocido por el presidente de la República. La jurisdicción de nuestro ordinariato es personal, ordinaria y propia. Personal refiere a las personas, a los militares, en este caso peruanos, donde quiera que se encuentren, ¿ok? Puede ser que se encuentren en el Perú, puede ser que se encuentren fuera del Perú. Luego vamos a ver los retos y desafíos del docente. Esto es un comentario, o más bien algunas ideas que yo sacaba encontrando un poco de una universidad de Cataluña, de un catedrático de educación. Mencionaba, por ejemplo, que el educar personas, que es el fin, el reto principal, fundamental de la educación debe ser educar personas que sean capaces de transformar la sociedad en una sociedad sostenible, más justa y más equitativa. Hace mención este catedrático. Y solamente por mencionar 6 puntos acá rapidito,
él menciona que se debe educar personas, no solo profesionales, no solo personas que se van a desempeñar en un campo profesional, sino y sobre todo personas que sean capaces de vivir en sociedad y que es mejor que haya un equilibrio entre ambos. Lógicamente, cuando se educa personas, los profesionales pueden ser buenos profesionales. Identificar y diseñar el tipo de educación, hacía mención este especialista, que vamos a necesitar en el futuro, ante la pregunta, ¿qué es lo que queremos que aprendan las nuevas generaciones? Luego, a partir de ello, buscar cuáles son las herramientas para lograr este tipo de educación. Luego también desarrollar modelos y escenarios educativos verdaderamente equitativos e inclusivos, dice este especialista. Habría que comentar a ello que hay que tener en cuenta con estos calificativos o términos: equidad, inclusión, igualdad, unicidad, singularidad y diferencia. Porque no es lo mismo una ideología de género que, en lugar de diferenciar a las personas y respetar su singularidad, quiere a todos uniformizar, porque las personas por sí mismos somos diferentes, creados a imagen y semejanza de Dios, nos dice la Biblia. Cada uno es único. Unidad o igualdad y equidad, por ejemplo, no es lo mismo. No podemos buscar igualdad para todos si es que no respetamos las diferencias. Luego, este especialista menciona que uno de los retos es utilizar mejor la tecnología, teniendo en cuenta, lógicamente, la dimensión digital de los estudiantes. Habla de incluir la educación no formal, incluso una educación informal, en una educación integral. Esto teniendo en cuenta que no todo se aprende solo en la escuela o en el colegio, ¿no? Y que prevalezca el aprendizaje sobre la evaluación, es decir, en pocas palabras, que no se eduque para el examen, hay que educar para la vida, ¿no? En todo caso. A partir de estos comentarios vendría la pregunta: docente, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? La siguiente diapositiva, por favor. La identidad de la persona hace referencia a su ser, a quién es. Esto no cambia, se mantiene en el tiempo. Por más que los retos cambien, la forma de enseñar el mensaje cambie, la persona siempre será la misma. ¿Quién eres, docente? ¿Qué eres? ¿O quién eres mejor? ¿Con quién te identificas? No somos lo que hacemos, somos lo que somos, valga la redundancia. Lo que hacemos refleja quién somos realmente, pero no nos define como tal. Debería haber un equilibrio, una coherencia entre nuestro ser, obrar y sentir, entre nuestra fe, nuestro compromiso y nuestro testimonio. El docente, ¿con quién se identifica? El docente de educación religiosa, lógicamente nos identificamos, tenemos maestro de maestros, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que vino, hizo el bien, sufrió lo que sufrió, murió y resucitó por nosotros. Habría entonces a partir de eso que enseñar al estudiante a aprender a ser persona, a identificarse con quién es. Nosotros enseñamos, somos docentes de educación religiosa. Hay que identificarse como tal, con nuestro maestro por excelencia, ¿no? Eso está de sobra decirlo. A partir de ello viene la consigna o la exhortación de que el docente es una persona de fe. Es una persona de fe, es una persona con fe, pero una fe firme, una fe que esté bien fundamentada. A partir de ello, el docente enseña lo que cree, enseña lo que ama y enseña lo que espera. No a aquel docente que le falta la fe, porque si nos falta la fe, ¿qué podríamos estar convencidos? ¿Qué podríamos enseñar? La invitación de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo?
Y esta pandemia definitivamente seguro nos ha traído muchos temores, muchos miedos. Y el docente, con su fe firme en Jesús, con su esperanza y su amor en Jesús, seguramente ha sabido compartir, irradiar su fe, dar esperanza. Solamente como mención, dos citas. Una, la de Dei Verbum 5, que habla sobre la fe como un don de Dios, pero también como un acto libre y humano. Y la del Catecismo número 166, que habla que la fe es un acto personal, es libre del humano, pero iniciativa de Dios. Y además tiene una dimensión comunitaria, porque la fe no es un acto aislado. En pocas palabras, nosotros creemos que alguien nos enseñó, alguien nos compartió la fe. Nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros profesores de educación religiosa, el sacerdote del pueblo, el capellán. El creyente, el cristiano, siempre ha recibido su fe de otra persona. Ante eso la pregunta sería, ¿cómo esperar que los alumnos tengan fe si nosotros no les compartimos nuestra fe? Nos quejamos, nos preocupamos que nuestros alumnos pierden la fe, que tenemos una sociedad poco creyente. Si nosotros no les enseñamos, no les compartimos nuestra fe, no les somos testimonio. Ya el Papa Francisco se lamentaba en una ocasión, haciendo referencia a los doctores de la ley, decía que ellos sabían todo de la dogmática, lo sabían teóricamente y también la moral de aquel tiempo, pero no tenían fe, porque su corazón se había alejado de Dios. Ante eso habría que tener en cuenta el recuerdo del Papa Benedicto XVI en el año de la fe, educar en la fe, una invitación. Adelante, por favor. Una invitación de Benedicto XVI, educar en la fe. Y él se hacía esta pregunta, ¿qué es la fe? ¿Tiene algún sentido la fe en un mundo donde la ciencia y la técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy? Él mismo se responde, en nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe, que comprenda ciertamente un conocimiento de las verdades y conocimientos de la salvación, pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, amarle y confiar en Él. Resalto los verbos, verdadero encuentro con Dios, amarlo y confiarlo en Él. De ahí podemos deducir que el creer, enseñar y creer son verbos o palabras inseparables en el docente de educación religiosa. No podemos enseñar lo que no creemos, tampoco podemos creer lo que no nos enseñaron. Nuestro tiempo entonces requiere de docentes que estén bien aferrados a Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y los sacramentos. Y entonces deducimos que el docente se encuentra o busca encontrarse personalmente con Cristo. El docente se encuentra con Cristo, pero también además es como un puente que garantiza el encuentro de los alumnos o de los estudiantes con Cristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Solamente para hacer referencia en la Biblia, por ejemplo, Andrés y sus amigos. Andrés era, recuerdan ustedes, el hermano de Simón, eran discípulos de Juan. Él y sus amigos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con Jesús. Dice así la Sagrada Escritura. Miren ustedes, fueron, vivieron y se quedaron con Jesús, el encuentro. Luego de eso se fueron a encontrar con su hermano Simón y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías. Fíjense ustedes, el encuentro personal con Jesús, lo primero. Luego la Biblia nos hace mención de los encuentros de Jesús con su madre en su vientre, con Juan el Bautista en el vientre de su madre, con los pastores, con los magos. Son encuentros que hemos vivido recién, hace poquito la presentación de Jesús en el templo, puedes decir que es el encuentro de Jesús con su pueblo, es la presentación al mundo. Y Francisco citó a Benedicto XVI en su homilía del 28 de noviembre,
del 2016 dice que la fe no es una teoría, una filosofía o una idea. La fe es el encuentro con Jesús. Resaltemos eso. La fe es el encuentro personal con Jesús. ¿Cómo puedo ir yo al encuentro del Señor? ¿Cómo preparar mi corazón para encontrar al Señor? ¿Cuáles deben ser mis actitudes? El mismo Papa nos dice 3: vigilantes en la oración, activos en la caridad y alegres en la alabanza del Señor. Yo además a eso diría esto, resaltaría el encuentro con Jesús en su palabra, en la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Qué mejor que el Nuevo Testamento? Haciendo de repente una alusión a las clases actuales. A veces me encuentro con docentes de educación religiosa que cuando preparan sus clases, sus citas bíblicas, son tan chiquitas, o a veces citan a muy buenos autores, que no está de más decirlo, incluso papas, pero la pregunta es, ¿por qué no empezar citando a la Biblia? El Nuevo Testamento, las palabras del mismo Jesús. ¿Es que acaso nos da temor o cierto recelo hablar de Jesús directamente con su palabra? Habría que hacerse esa pregunta. Exámenes que ponemos citas muy bonitas, muy elaboradas, muy rebuscadas, pero ¿por qué no la Biblia? Si en la Biblia encontramos citas para todo tiempo, para todo momento, para todo espacio. Y lo que hacen los demás papas o los demás autores cristianos es comentar la Biblia. Pensemos en eso. Tenemos la Eucaristía, la oración, el amor al prójimo. Miren ustedes ahí, compartir la Eucaristía nos lleva a compartir con el prójimo. Ahí tenemos un capellán y un militar llevando ayuda a una familia que necesitaba en este tiempo de pandemia. Construir una cultura del encuentro, nos dice la Fratelli Tutti. A partir de eso, también tenemos que el docente, perdón, la siguiente diapositiva, el docente sabe escuchar, dialogar y discernir. Yo lo pongo en 3 verbos. Esto a la luz de la fe. Hace un llamado el Papa Francisco en la asamblea, a los participantes de la Asamblea Eclesial de América Latina, el 21 al 28 de noviembre del año pasado. Nos dice así el Papa: escuchar la voz de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Y escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Una frase que resume todo el proceso de escucha de esta asamblea eclesial. El Papa nos invita con esto a escuchar nuestra realidad, el contexto social, el político-cultural, pero también escucharnos mutuamente. De repente no hace falta escucharnos entre colegas, a nuestros directivos, escuchar a nuestros pastores, escuchar a nuestros alumnos, escuchar las necesidades de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, cuál es su contexto personal y familiar, conocerlos un poquito de la historia de cada uno de ellos, para que no nos pase lo que aquella anécdota del niño que terminada la clase va al cementerio y sobre la tumba de su madre le dice llorando: suficiente, mamá, ya dormiste bastante. Despierta y ven conmigo mañana a la escuela y le das una respuesta a la maestra que siempre me dice: tu madre es muy descuidada, te manda a la escuela sin lonchera, ni siquiera te viste bien y no te ayuda en la tarea. Termina el niño: la vida sin ti, mamá, no es lo mismo. Pensemos en eso y pensemos en los cerca de 100.000 niños y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia en nuestro país. Hay reportes de ellos, cerca de 100.000 niños. Imagínense de dónde están estos niños. De repente los tenemos al otro lado de la pantalla y no nos hemos dado cuenta. Siguiente diapositiva. El docente es promotor. El docente es, antes, la anterior, por favor. El docente es promotor de la fraternidad humana, de una cultura de paz. Es un llamado del Papa hace poco nomás en la segunda jornada internacional de la fraternidad humana, 4 de febrero. Dice Papa que en un mundo marcado por la desunión, el individualismo, la violencia, la fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos. Fraternidad. Ser promotores de una cultura de paz.
los que trabajamos en instituciones educativas castrenses conocemos de cerca la realidad del militar, del policía, sabemos cuán importante es la cultura de paz. El camino de la fraternidad es largo y difícil, dice el Papa, pero es un ancla de salvación para la humanidad. Buscar aquello que nos une en un tiempo donde hay señales de amenaza, tiempos oscuros, que promueve la lógica del conflicto, opongamos el signo de la fraternidad, que acogiendo al otro y respetando su identidad, subrayo esto, respetando la identidad. Miren ustedes, se habla de fraternidad humana, se habla de buscar la comunión entre todos los seres humanos, pero respetando siempre su identidad, su cultura, las raíces profundas de donde vienen. No iguales, no. Hermanos, pero cada uno con la propia personalidad, con la propia singularidad. Ojalá escuchemos esto al Papa. Es cierto, hay que buscar lazos comunes, pero también respetar lo que cada uno es en su realidad. Vivimos todos bajo el mismo cielo y en el nombre de Dios, nosotros que somos sus criaturas, debemos reconocernos hermanos y hermanas, nos recuerda el Papa. Luego tenemos que el docente, por favor, acompaña y está presente en los procesos de crecimiento de sus estudiantes, generando una relación que perdura en el tiempo. Esto lo estoy tomando de una carta de Papa Francisco a los matrimonios con ocasión del año Familia Amoris Laetitia. El año pasado, el 26 de diciembre, el Papa nos dice: educar no es fácil, pero no olvidemos que los estudiantes también nos educan. Bueno, el Papa hace referencia a los hijos. Si lo aplicamos a los docentes, pensemos también que los estudiantes también nos educan. El primer ámbito de la educación siempre será la familia. En los pequeños gestos que siguen siendo más elocuentes que las palabras, nos recuerda el Papa. En pocas palabras, el testimonio de vida. Acompañar los procesos de crecimiento es estar presente de muchas maneras, de tal modo que los estudiantes puedan contar con su maestro cuando lo necesitan. El educador es una persona que genera en sentido espiritual, literal lo dice así el Papa, que genera en sentido espiritual y sobre todo que juega poniéndose en relación. El docente que se relaciona con los estudiantes, relación personal, a partir de una autoridad ganada en cada sesión de clase, y que no se interrumpe en los recreos, en los refrigerios, sino que una relación que puede mantenerse durante todo el año lectivo y quizás el siguiente año académico. Y quién sabe, esta relación puede perdurar en el tiempo, porque los docentes quedan siempre presentes, sus enseñanzas, sus ejemplos quedarán siempre presentes en la memoria de los alumnos, como un buen ejemplo, como un buen testimonio. No hay profesión más noble que se recuerde siempre en el tiempo, y todos profesionales lo vamos a tener. Son nuestros docentes, las enseñanzas de nuestros docentes, ¿no? Siguiente, por favor, y acá entramos un poquito a algunos elementos que yo he podido tomar de nuestro perfil, mejor dicho, del docente de educación religiosa en el obispado castrense. Siguiente, por favor. El docente se identifica y está en plena comunión con la Iglesia y con sus autoridades. ¿Okay? El docente de educación religiosa se identifica con la axiología de la Iglesia, de la diócesis a la cual pertenece. En este caso, en el caso nuestro, sería del obispado castrense. Acata las disposiciones del obispo del lugar a través de su oficina de educación católica y también de la institución educativa donde labora. Mantiene plena comunión con la Iglesia católica. ¿Y cómo es eso? Estando unido a Cristo ante todo y sobre todo, luego por la profesión de fe, luego los sacramentos y el régimen eclesiástico. Luego tenemos la siguiente, por favor. El docente resalta y resaltará siempre por su recta doctrina, su integridad de vida y su aptitud pedagógica. Cuando hablamos de recta doctrina, habría que pensar en los docentes y su compromiso con la educación religiosa, porque el docente nunca termina de formarse. Siguiente, por favor. El docente siempre está en constante formación, pero hay que ver dónde nos formamos. La recta doctrina de la Iglesia
la encontramos en el magisterio de la iglesia y de nuestros pastores. ¿Ok? Tenemos que el testimonio de vida es tan importante, pero hay que formarse para dar un buen testimonio. Por ejemplo, no vaya a ser aquel docente que dijo, yo estoy de acuerdo con mi obispo, pero no estoy de acuerdo con Papa. Es cierto, uno puede tener o no acuerdo, puede estar o no de acuerdo en ciertas frases, pero el magisterio es uno en la iglesia. Y el magisterio del Papa, el magisterio de los obispos reunidos, es el mismo. El mensaje evangélico es el mismo. ¿Okay? El docente enseña con el ejemplo y el amor. Es tolerante, destaca por sus buenas costumbres, por su prudencia y por su buena fama. En realidad debiera decirse fama, porque la fama siempre va a ser buena, ¿no? Respeta a sus colegas, a los directivos, como imagen e hijos de Dios. El docente de educación religiosa siempre nos mira a nosotros. Ustedes les habrá pasado cada anécdota en sus instituciones educativas, que siempre el docente es con la luz, es como el ejemplo, y siempre nos van a mirar así, el docente de educación religiosa, porque se supone que nosotros damos testimonio de lo mejor que tenemos, que es Cristo, que es la iglesia, las enseñanzas de Jesús. Conserva la buena fama y evita todo tipo de escándalos. A veces es bueno recordarnos esto. El docente de educación religiosa, cuando se involucra en escándalo en su institución educativa, por cualquier motivo se convierte en antitestimonio. Y cuando hacemos eso, hacemos quedar mal a la iglesia, a quienes nos presentan. Un docente contratado, prestado por la ODI o por su obispo, hace quedar mal a quien lo presenta, porque luego el director o los demás profesores dicen, hay que cambiar a este profesor. Es de educación religiosa, pero no cumple con el perfil. Ojo con esto. No solo nuestro antitestimonio no es solo contra nosotros, no hace quedar mal a toda una institución, ¿no? Entonces tengamos bien presente esto, por favor, estimados docentes. La siguiente, por favor. El docente se involucra activamente e integra en la pastoral de toda la diócesis. Lógicamente, el docente no está desarraigado de su actividad pastoral. El docente de educación religiosa se necesita de la pastoral de la iglesia, no solamente para ejercer ahí su dimensión o su tarea pastoral, sacramental, catequética, sino también para fortalecerse espiritualmente de los retiros, por ejemplo, que da la diócesis, o el párroco, o el capellán, la formación espiritual, el alimento de la Eucaristía, ¿no? Entonces tengamos bien presente eso, pero además ayuda a organizar, preparar y celebrar la pastoral sacramental, ya sea en su institución educativa o en su parroquia o en su capilla o capellanía. Y lo hace lógicamente con mucho entusiasmo, pero también con mucha voluntad, porque a veces se escucha docentes que dicen, yo voy a ayudar al padre solo porque me obligan o porque tengo que hacerlo. No es así, hay que hacerlo con gusto, hacerlo bien, porque esa es nuestra iglesia, nadie nos obliga a hacer pastoral. Nadie debiera sentirse obligado, ¿ok? Luego tenemos, a ver, solamente haciendo mención acá, bueno, ya habrá algún momento más concreto para hablar de la pastoral sacramental, de los requisitos, pero es necesario tener bien en cuenta las directivas de cada diócesis. Tengo entendido que no tenemos solamente docentes del obispado castrense, por eso no he hecho un paréntesis para explicarles cuáles las directivas directas de nuestro obispo. Sin embargo, hay que tener muy presente las indicaciones del párroco o del obispo para la jurisdicción. El obispado castrense, tenemos algunas directivas en este sentido, algunas indicaciones prácticas que los profesores lo conocen. Por ejemplo, algo tan simple como los sacramentos que se celebran en las instituciones educativas, normalmente se inscriben acá en la curia y hay que preocuparse en recoger las
los requisitos, los documentos que se pide para que al final del año no tengamos el problema de que hay un alumno que se ha confirmado pero no presentó su partida de bautismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Luego tenemos la siguiente, por favor. El docente respeta la intimidad. Esto es como un último elemento a tener en cuenta. El docente respeta la intimidad y la privacidad de sus estudiantes y colegas y salvaguarda la imagen de la institución. Esto se entiende claramente, ustedes mejor que yo, así que no necesito comentarios, simplemente es bueno tener en cuenta, ¿no?, que la fama, el honor y el buen nombre es un derecho natural y hay que respetarlos, porque a veces con nuestros actos o cualquier actitud de podemos dañarla. Por ejemplo, la buena fama se puede dañar con difamación, murmuración, calumnia, sospecha o un juicio temerario que uno puede tener de sus alumnos o sus colegas, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que la fama personal y la imagen institucional, hay una diferencia grande. Cuando se daña la imagen de la institución, difícil se recupera. La iglesia somos una institución que se merece máximo respeto porque ha sido fundada nada más que por Jesús. Si bien es cierto, lo conformamos seres humanos, ¿ok? Y termino con, bueno, este es un ejemplo. La siguiente, por favor, son ejemplos, por ejemplo, de casos concretos. Docente que promociona algunas actividades vacacionales antes de recopilar información debe tener el deber de informar a los padres, ¿no? Pero quiero terminar como conclusión esta relación de retos y lo que se busca o el docente busca frente a los grandes retos, docentes más audaces y más creyentes. Frente a la falta de fe, a una fe laica o indiferencia religiosa, el docente con fe firme, buscamos un docente que crea en Cristo, lo conozca, lo ame y dé testimonio de él. Frente a una desmedida realidad virtual, un docente que busca y promueve el encuentro personal con Cristo. Frente a la falta de compromiso, un docente involucrado activamente con el ser y hacer de la iglesia. Frente a un relativismo generalizado en la sociedad, un docente con convicciones trascendentales y absolutas. Frente a tanta desinformación o información maliciosa y tendenciosa, se busca un docente bien formado e informado. Frente a la indiferencia y la desesperanza, se necesita un docente con esperanza firme y contagiante. Frente a estudiantes que viven y respiran las redes sociales, se busca un docente suficientemente capaz de manejar redes sociales. Termino con eso entonces, estimados colegas. Espero que compartir estas reflexiones o estas ideas sea un recuerdo de lo que el docente es o lo que el docente quiere ser, quiere llegar a ser, teniendo siempre presente que el docente refiere siempre a Cristo y hace referencia siempre a Cristo. No tengamos miedo de buscar a Cristo aún en los momentos más oscuros, en las dificultades, en nuestro tiempo que a veces somos temerosos o tenemos miedo de repente hablar de Cristo. Cristo está más presente que antes. No tengamos miedo a anunciarlo, hablar, decir, soy cristiano, soy católico. Porque al final nosotros anunciamos a Cristo, a quien amamos, a quien conocemos. Gracias con todos. Agradecemos el tiempo, la disponibilidad de nuestro querido vicecanciller del Obispado Castrense del Perú, el licenciado Aníbal Puerta González, por darnos